Amada Iglesia del Señor, que Dios les continúe bendiciendo grandemente en esta hermosa mañana. Qué privilegio y qué honor de verdad podernos volver a encontrar a través de estos medios, a través de esta bendición. Espero que hoy sea un día de mucha bendición para usted, para su familia, que el Espíritu Santo le guíe, le muestre, le ilumine la palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios por los hermanos y amigos que se van conectando en esta mañana a través de las redes sociales. Que el Espíritu Santo les guíe, les acompañe, les bendiga, y que hoy Dios sea hablándonos y mostrándonos la iluminación a través de su palabra. Cierre sus ojos en esta mañana, por favor, y démosle gracias al Espíritu Santo para que nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos esta mañana, Señor, para que sea tu gracia, para que sea tu favor, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos y guiándonos a través de las Escrituras, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras, nos iluminas, nos enseñarás la senda correcta a seguir, Señor. Hoy, amado Dios, estudiaremos acerca del bautismo, Señor. ¿Qué es? ¿Por qué es necesario bautizarse? La importancia que tiene el bautizarse, Señor. Lo que simboliza el bautismo, Señor. Gracias, porque hoy podemos enseñar, porque hoy podemos aprender, para que tú nos hables y nos ministres a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a los hermanos que se conectan, a las personas que se van conectando, Señor, a través de las redes. Bendice, Señor, a las personas que hoy nos miran, que hoy nos observan a través de este medio, Señor. No importa la hora, el tiempo, no sé lo que estés haciendo, de camino a tu trabajo, en casa, tal vez estás viendo este video después de grabado, Señor. Tú obras a tu tiempo y a tu hora, Señor, amado Dios. Que llegue tu palabra a tu tiempo, que llegue este video a la persona que lo necesita. Entregamos a ti toda carga, entregamos a ti, Señor, toda necesidad que tengamos, Señor, toda aflicción, todas las personas que estén pasando en este momento tribulación, dificultad. Hoy oro por ellos, Señor, para que seas tú, amado Dios, respaldando, para que seas tú, Señor, trayendo una palabra de refrigerio, una palabra de aliento a esas familias que lo necesitan, Señor, a esos hogares que lo necesitan. En especial hacemos oración, Señor, por las personas que están en una cama, que están enfermas, que están pasando momentos difíciles de su salud, Señor. Hoy oro para que tú, Señor, respaldes esa salud, para que tú, Señor, obres en medio de tu pueblo, Señor, te glorifiques y muestres una salida en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto dolor y sufrimiento. Que seas tú, Señor, ese centro, que seas tú, amado Dios, quien les da esa luz, quien les muestra el camino, Señor. Te damos gracias en esta mañana, amado Jesús. Bendecimos, levantamos, Señor, en oración todas esas personas que lo necesitan. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias ahí a las personitas, a mis hermanos que se conectan en esta mañana. Fanny Luna, buenos días, Dios me le bendiga. Gracias por su saludo, por su conexión. Mi hermanita Janet Médicis, qué bendición. Gloria a Dios por aquellos que están sedientos por la palabra de Dios. Gracias por sus palabras, mi hermana, Dios me las bendiga. Gracias ahí a los demás amigos y hermanos que se van conectando, que van dejando sus comentarios ahí en las redes. Comparta este video para que llegue a muchas más personas. Comparta esta bendición, ¿no? Esto es no solamente para nosotros, sino que para que muchas más personas conozcan la palabra y conozcan el evangelio. Bueno, vamos saludando ahí rápidamente a mi hermana Alicia Gómez. Buenos días, Dios me le bendiga. Alejandra Benavides, a Alicia Gómez, ahí se van conectando. Que Dios me las guarde, que Dios me las bendiga. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando acerca de mi bautismo. ¿Qué es el bautismo y qué corresponde? ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Y dónde empezamos? Donde siempre, en la palabra de Dios. No hay mejor libro, no hay mejor autor que nos explique, que nos enseñe acerca del bautismo que la palabra misma, que
Dios mismo quien instituyó este hermoso sacramento. Así que abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, a partir del versículo 3, dice así la palabra de Dios. El Espíritu Santo ordenó al joven discípulo Felipe a acercarse a un etíope, un hombre eunuco que guardaba los tesoros de la reina de Candace, e iba en su carro a Jerusalén dispuesto a adorar. Y el Espíritu dijo a Felipe: háblale. Y éste le preguntó al eunuco que leía al profeta Isaías: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe subir y sentarse con él. Entonces vemos la historia del apóstol Felipe, que es guiado por el Espíritu Santo para que le predique a un hombre eunuco que era de otra nación, de Etiopía. En esa época las personas de otras naciones subían hasta Jerusalén a rendir culto a Dios, rendían a adorar, incluso gente como este etíope que no era conocedor de la palabra, sino que era una persona que tal vez por tradición iba y adoraba al Dios de Israel. Recordemos que en esa época, bueno, como hoy en día, las personas tenían muchos dioses, creían en muchos dioses e iban a diferentes naciones para adorar a esos dioses. Incluso dice la Biblia que este hombre estaba leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo el rollo del profeta Isaías y no entendía. Por eso Felipe, el Espíritu Santo, le guía hacia ese hombre y le dice: ve y predícale a este hombre. Felipe entra y le predica, le explica el libro de Isaías, ya lo hace entender de una manera más eficaz, y sigue diciendo el texto. Dice: entonces Felipe le explicó claramente esta escritura, con la cual le habló del sacrificio de Jesús, y el eunuco, conmovido por toda la enseñanza, al ver por el camino agua, le preguntó a Felipe: bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron los dos al agua, y ese día este gran hombre fue bautizado. Mire cómo este hombre que recibe la palabra, que es instruido durante todo su viaje, que entiende cómo Jesucristo murió y dio su vida por nosotros, le predican el evangelio e inmediatamente se bautiza. Este hombre tuvo un encuentro personal con Dios. Y sabe, un encuentro puede cambiar, puede marcar nuestras vidas, puede dividir nuestra vida en dos, puede cambiar nuestro destino. No sé, las personas que me ven ahí, algunos hermanos, pueden dar fe de eso. Usted y yo no fuimos los mismos a partir del día que nos encontramos con Jesús. Usted y yo, nuestra vida cambió, dio un rumbo de 360 grados cuando conocimos a nuestro amado Dios. Nos partió la vida en dos. Así que podemos ver que un encuentro sobrenatural es muy, muy importante, de mucha bendición, y que Dios se glorifique y que Dios siempre hace su obra, ¿verdad? Hay encuentros que pueden marcar nuestra vida y destino. No sé, este hombre se encontró con uno de sus apóstoles y cambió totalmente su vida. Vemos hombres en la Biblia como Moisés, que pensó morir siendo simplemente un pastor de ovejas, pero a través de un encuentro con Dios, y recordemos la historia de esa zarza ardiendo, este hombre fue transformado en ese gran libertador de Dios, en esa persona que libertó el pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Este hombre eunuco creyó en el evangelio, y obviamente al encontrarse con Felipe, un mentor, un líder que le explicó muy bien la palabra, le hizo entender y tuvo una nueva vida.
Así que Dios le presenta a este hombre por medio de Felipe a su Hijo Jesucristo. Ese es el resultado del evangelismo. Este hombre pues no duda en bautizarse, en tomar la decisión, y es ahí donde él cambia su vida. Y es por eso que en esta lección vamos a aprender por qué todos necesitamos un encuentro con Dios. ¿Por qué es tan importante tener un encuentro con Dios? ¿Por qué necesito asistir a un encuentro y luego posteriormente poder tomar la decisión de bautizarme? Recordemos que en primer lugar es un mandato de Dios y que Dios nos dejó estipulado en su palabra ahí en Mateo 28:19, cuando les decía a sus discípulos: vayan por todo el mundo, vayan por todas las naciones, dice, y bauticen, llevando el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión y ese es ese gran mandato que Dios nos dejó. Pero, ¿qué es un encuentro con Dios? No sé, hay muchas personas que no saben qué es un encuentro con Dios. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, verso 28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Tú estás cansado, tú estás fatigado, estás agobiado, la vida te está golpeando, la vida te está dando duro. Vengan a mí aquellos que necesitan de mí, que tienen sed, que tienen hambre. A lo largo de nuestras vidas experimentamos muchos encuentros, claro, sin duda alguna, el más importante que podamos tener es con nuestro amado Dios, con nuestro amado Jesús. Un día nos encontraremos con Él frente a frente. Y a partir de ese momento nuestra vida, como les decía, ya no va a ser la misma, va a ser partida en dos, ¿no? Él es nuestra fuerza, Él es la persona que aviva nuestras ganas de vivir. Jesucristo es la persona que nos cambia, que nos motiva a ser mejor cada día. Él es el que nos da nuevas fuerzas, Él es la persona que cambia. Siempre lo he dicho, pueden haber instituciones, pueden haber personas, pueden haber cosas que motiven a las personas a vivir, a seguir adelante, pero déjeme decirle que no hay nadie más importante que Cristo mismo, que tener un encuentro personal con Dios cambia nuestra manera de pensar, de vivir. Mire, yo he visto en lo largo, en el trayecto que llevo en los caminos del Señor, he visto cómo drogadictos, he visto como personas alcohólicas dependientes de una droga, he visto como padres malos, mujeres de la calle, he visto como tantas vidas, aún de lo más vil y menospreciado, Dios ha tomado, Dios ha rescatado, Dios ha restaurado para llevar vida nueva. Entonces soy testimonio, soy testigo de cómo Dios cambia las vidas a través de un encuentro, a través de poder encontrarse con Él. Así que Dios nos está invitando en esta mañana a que tengamos un encuentro con Él, incluso a nosotros que ya conocemos de Dios, que ya hemos estudiado la palabra, que llevamos algún tiempo en esta bendición. Muchos de nosotros tal vez nos hemos olvidado de lo que es el Señor y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nos hemos desviado de verdadero propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que Dios nos invita a encontrarnos con Él. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, verso 17: el que tiene sed, que venga, y el que quiera, tome gratis del agua de vida. Así que la sed, ¿qué es la sed? Nuestras necesidades, nuestras aflicciones, aquellas cosas que no se pueden comprar con el dinero. Yo siempre he dicho que hay gente tan rica, que a la vez son pobres en su espíritu, que a la vez son pobres en su vida. Gente tan millonaria que lo único que tienen es dinero, ¿no? Entonces, no solamente esas cosas como el dinero son las que puede comprar el mundo, sino que Dios nos compra con su sangre preciosa, nos da esa tranquilidad, esa paz, esa libertad. Por eso tenemos que correr y clamar a Él con esa sed de justicia, con esa sed de hambre,
esa sed que no la calma nada, que no la sacia nada. Usted puede tener una familia hermosa, un buen trabajo, un buen empleo, recursos, propiedades, sus finanzas pueden estar excelentes, su vida puede estar excelente, pero siempre habrá un vacío del tamaño de Dios en su corazón, un vacío que no lo puede llenar sino solamente Jesucristo. Y a eso es lo que esta mañana quiero invitarlo y quiero llevarlo, que usted verdaderamente tenga un encuentro personal con Él, que conozca a Dios. Ir a Jesús implica cambiar de posición y dar un paso de fe hacia Él, caminar hacia Él. Los golpes de la vida lastiman, nos dañan, nos arruinan, nos cansan. Muchas veces no tenemos fuerzas para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones adversas, la depresión. Solamente a través de un encuentro personal con Jesús es que vamos a encontrar la salida, vamos a encontrar aliento de vida, un descanso, un reposo. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, dice el apóstol Pablo, dice: habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Un encuentro con Dios puede producir cambios en nuestra vida. Si usted ha leído la historia, el apóstol Pablo era una persona tremenda en cuanto a perseguidor de la iglesia. Asesinaba a cristianos. Era una persona que por celo mismo de la ley, en su ignorancia, era un perseguidor de la iglesia. Y él lo dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 13: yo era un blasfemo, perseguía a la iglesia, injuriador. Así que donde él iba, muchas personas lo rechazaban por su pasado, hasta que él se hacía conocer que verdaderamente estaba con Cristo. Pablo fue ese hombre en el que envió a muchos cristianos a la cárcel, muchos fueron lanzados al confinamiento, muchos fueron asesinados, azotados, perseguidos. Incluso este hombre Esteban, un jovencito inocente y lleno de la presencia del Espíritu Santo, que predicaba la verdad, este hombre Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, no pudo resistir esa predicación y lo mandó a apedrear. ¿No? Esa historia la encuentra usted en Hechos capítulo 7. Muere el apóstol, muere Esteban predicando la palabra de Dios, pero luego de que Saulo tiene ese encuentro personal con Dios, la Biblia dice que este hombre Saulo escucha que hay unos cristianos que están corriendo a Samaria, a Damasco, están escapando en Damasco, y que en Damasco hay muchas comunidades cristianas. Él dijo: ensílleme un caballo que me voy a Damasco y me voy a acabar con esta secta. Les decía: me voy a acabar con estos cristianos, me voy a acabar con todo esto, porque la ley de Dios se respeta. Y él estaba muy arraigado a la antigua ley, no creía en Jesús, no creía en sus seguidores. Dice la Biblia que él toma su caballo y va camino hacia Damasco, donde precisamente en ese camino le aparece nada más y nada menos que Jesucristo mismo. La presencia, la persona de Jesús hace que el caballo se asuste y lo haga caer del mismo. El apóstol Pablo cae del caballo. Dice la Biblia que una luz incandescente le ciega sus ojos. Él no sabe qué está pasando, simplemente escucha la voz de Jesús que dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Esto me da una enseñanza muy hermosa. Cuando las personas allá afuera, cuando el mundo allá afuera nos persigue como hijos de Dios, nos acosan, nos atacan, ¿sabe algo? No nos están atacando ni a usted ni a mí. No nos persiguen a usted y a mí, están persiguiendo a Cristo mismo. Por eso nos hacemos llamar cristianos. Ojo, un verdadero cristiano está en comunión con Dios. Y por eso Cristo aquí le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me atacas? ¿Por qué atacas mi iglesia? Y le hace ver y le muestra la realidad, le muestra la iluminación, le trae una iluminación nueva. Tiene ese encuentro personal con Jesús, que a partir de ahí la vida de Saulo de Tarso se convierte en la vida de Pablo. Pablo, ese gran predicador. Pablo, ese hombre para mí en especial,
fue esa persona que transformó el evangelio, que transformó a muchas personas. Para mí es el más importante de los apóstoles, obviamente sin desmeritar a ningún otro, pero para mí Pablo siempre ha sido un referente mío, siempre ha sido ese siervo a seguir, siempre ha sido esa persona que no escatimó nada de su vida, incluso de su salud, de su vida personal, para llevar el mensaje de la palabra. Miren cómo un hombre que era tan malo, Dios lo transforma en una herramienta tan útil para la sociedad, para la vida misma. Así que usted no se desmerite. Usted tal vez puede decir: yo tengo adicciones, yo soy una persona mala, yo soy esto, yo soy X, yo soy lo otro. Mi amado, para Dios no hay nada imposible. Dios transforma cualquier vida, cualquier persona. Si usted tiene un familiar en condición de calle, si usted tiene un familiar con una adicción, con alguna situación difícil, es violento, no quiere saber nada de Dios, mi amado, esas son las personas que más ama a Dios. Esas personas son las que más el Señor abraza, porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. La Biblia dice que Él da sabiduría, da entendimiento, da conocimiento, que a lo necio llama a Dios para ser sabio, que Dios utiliza a esas personas porque al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Entonces esas personas que se les perdona mucho son las personas que con más amor, con más ansias sirven al Señor Jesucristo en agradecimiento. Entonces este hombre cambia su vida, cambia su mentalidad y es ese gran siervo de Dios. Entonces, ¿hay un tiempo especial para encontrarse con Dios? Claro que sí. La Biblia dice en Isaías 55:7: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Dejen los impíos, dejen los malos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Dios está a la puerta siempre, mi amado. Dios siempre está diciendo: amado, arrepiéntete, deja tus malas prácticas, deja tus malos pasos, busquen al Señor mientras pueda ser llamado. Hay un tiempo especial para encontrarnos con Dios, y no es mañana, no es de aquí a un mes, no es de aquí a un par de años. Ese encuentro es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Ese encuentro lo necesitamos ya. No podemos estar esperando, no podemos estar pensando en que otro día. Hay personas que piensan y dicen: no, Dios me va a dar la oportunidad ya cuando esté viejito, ahí en mi cama, cuando ya haya vivido la vida, yo ahí en mi cama ya padeciendo mis últimos días, ahí me voy a arrepentir, ahí le voy a pedir perdón a Dios. Piensan de esta manera, ¿verdad? Totalmente equivocados. Ni usted ni yo sabemos si el día de mañana vamos a abrir los ojos. Por eso ese encuentro debe ser hoy. No desprecies la invitación que Dios te hace en esta mañana. No te apartes de su camino, que es el único que nos va a llevar a la salvación. Así que muchas personas deciden desperdiciar sus mejores años, su juventud, su fortaleza, su energía, rodeados de malas amistades, en fiestas, trasnochándose, en rumbas, en alcohol, sexo, drogas, en vicios, en deseos engañosos, en el pecado, ¿no? El pecado es el asesino de nuestro espíritu y de nuestra alma. Entonces, invierten esos mejores años y su futuro en el mundo y en los vacíos que ofrece estas personas. Le doy un consejo, mi amado: invierta su tiempo, invierta sus fuerzas, invierta su salud en el nombre de Jesús. En Él es el único que vale la pena desgastarnos. En Él es el único que vale la pena quedarnos hasta tarde predicando, sirviendo en la iglesia, madrugando a servirle, desgastando este cuerpo que un día va a llegar al polvo y verdaderamente vamos a quedar a disfrutar esos tesoros que hemos sembrado en el cielo. Entonces,
¿Es importante un encuentro con Dios? Claro que es importante. Usted y yo necesitamos cada día un encuentro con Dios. ¿Quién debe ir a ese encuentro? Usted ha escuchado hablar en la iglesia que no, que vamos a hacer un encuentro, que vamos a hacer un retiro, que nos vamos a bautizar, que vamos a hacer esto. Bueno, gracias a Dios, en este año ya tuvimos nuestro primer encuentro de bautismos, fue de mucha bendición. Muchas personas conocieron al Señor personalmente, se bautizaron, tomaron la decisión así como este eunuco de bautizarse. Y tal vez usted se debe preguntar, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ir? ¿Cómo es eso? La Biblia dice en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga y beba, pues yo le daré de esa agua de vida. Todos los que quieran ir a ese encuentro son totalmente bienvenidos. Usted puede decir, pastor, yo quiero ir al encuentro, pastor, yo quiero bautizarme, pastor, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, debe capacitarse a través de la palabra de Dios para poder tener un encuentro personal con Él, para poder tomar la decisión de bautizarse. Es muy importante que usted tenga el conocimiento bíblico de la decisión que está tomando. Es importante que usted experimente esa situación real con Él. Muchas personas, incluso sin conocimiento de un discipulado previo, asisten a un encuentro, ¿cierto? Y en el encuentro obviamente aprenden la palabra de Dios, se les enseña, se les muestra por qué es tan importante que experimenten esa vida con Dios, ese cambio real, esa transformación, y lo reconozcan a nuestro amado Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, estamos muy prontos a hacer nuestro segundo retiro de bautismos este año. No se pierda esa bendición usted que no ha estado, que no ha asistido. Así usted ya se haya bautizado, puede ir nuevamente. Si usted dice, la verdad yo me bauticé hace como 10 años y mi relación con Dios no ha sido la misma, mi relación con Dios se ha enfriado, tengo alguna situación en mi vida personal con Dios, ese encuentro hace que su relación con Él se afirme, que se fortalezca. Así que puede ir también a ese encuentro, claro que sí. Es importante esa bendición para cada uno de nosotros. Pero en tanto al tema del bautismo, y esta enseñanza tiene como título, ¿qué es el bautismo y por qué debo bautizarme? ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa esto? Bueno, pues los que están tomando nota, tomen nota porque vamos a aprender qué es el bautismo. Empezando en la palabra de Dios, que es nuestra referencia, nuestra guía, como siempre. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados, ojo con esta palabra, sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un texto que resume qué es el bautismo. Entonces, el bautismo es un sacramento, escuchen muy bien, es uno de los sacramentos más importantes instituidos por Dios. Recuerde lo que aprendimos acerca de los sacramentos y las ceremonias, que también vamos a estudiar un poco más adelante. El bautismo hace parte de los sacramentos de la Escritura. Es algo que Dios instituyó Él mismo, un símbolo. No quiere decir que el bautismo sea algo que me lleve a la salvación. Eso es muy importante de entender y aprender. Más bien es un símbolo para representar en nosotros una renuncia voluntaria al mundo, al pecado. Dar ese paso de fe. Al yo bautizarme, estoy diciéndole a Dios, cuenta conmigo, Señor. De aquí en adelante mi vida va a cambiar. De aquí en adelante tomo la decisión de entregar mi vida a ti, de cambiar esos malos hábitos que tengo, de dejar el mundo atrás e iniciar una nueva vida contigo, de dejar la carne, de dejar las tentaciones atrás. Obviamente como cristianos vamos a tener diferentes situaciones en vida, pero este bautismo simboliza una vida nueva en Cristo Jesús, ¿no? Entonces es comprometernos con Él a tratar de vivir una vida consagrada al Señor. Entonces el bautismo
es importante que usted lo tome, esa decisión de hacerlo, diciendo: Señor, he tomado la decisión de dejar todo atrás, de dejar mi vida pecaminosa atrás. Voy a esforzarme, obviamente, porque nadie está exento de pecar, ¿no? No quiere decir que porque usted se bautizó, entonces ya no va a volver a pecar nunca más. No, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Aún nosotros, los siervos de Dios, con cuántos años en el Evangelio, todavía a veces tropezamos, trastabillamos, queremos caer, las tentaciones, las dificultades, pero Dios es bueno, mi amado, y Él no nos deja caer. Dios es bueno y nos levanta, Dios es bueno y nos restaura. Una vida en Él es la mejor decisión que podemos tomar, pero cuando decido bautizarme, le doy a Dios mi voto de confianza y le digo: Señor, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan pruebas, al bautizarme decido seguirte, decido intentar cambiar mi vida, ¿no? Recordemos que bautizarse es sumergirse todo su cuerpo. La palabra bautizar significa sumergir, según Romanos 6, del 3 al 4, para que usted lo lea en su casa. Entonces, este primer acto de la ceremonia del bautismo representa morir al pasado. Por eso dice: somos sepultados juntamente con Cristo. Entonces, el bautismo simboliza nuestra sepultura en las aguas. Ese hombre viejo, esa carnalidad, ese pecado, toda esa mundanalidad, todas esas cosas vanas y sucias que hay en nosotros, son sepultadas ahí en el agua. El agua, recordemos, simboliza pureza, simboliza la presencia del Espíritu Santo que nos limpia, que nos restaura, ¿no? Al entrar en la profundidad de las aguas, sepultamos a ese viejo hombre y desde ese día estamos muertos para el diablo, para la carne y el mundo, ¿no? En segundo lugar, al salir de las aguas, ¿qué representa? Dice, es el paso que significa el comienzo de una nueva vida. Este es cuando usted sale de las aguas, ha dejado su naturaleza pecaminosa ahí atrás en las aguas. Ha dejado toda esa suciedad, toda esa inmundicia, todo eso malo, todos esos hábitos pecaminosos, toda esa maldad que usted ha vivido en su vida, esa falta de perdón, de odio, ese pecado. Somos limpios y purificados a través del Espíritu Santo, y ahí atrás, ahí en las aguas, dejamos todo lo malo, ¿no? Nuestros pastores o las personas que nos ayudan en ese bautismo, que nos bautizan, nos dan la mano de bienvenida, ¿verdad? Cuando las personas se bautizan, uno como pastor da la mano y lo vuelve y lo levanta diciéndole: bienvenido a tu nueva vida en Cristo Jesús. Es una nueva vida de la que estamos viviendo. Empezamos a nacer de nuevo, nacemos de nuevo, una vida nueva. Esa vida que Dios tiene para nosotros. La hoja queda en blanco, mi amado, y tu pasado quedó ahí atrás, y una hoja en blanco se va a escribir para tu nueva vida. Hay un nuevo nacimiento. Eso simboliza el bautismo, un nuevo nacimiento. Una nueva persona ha nacido, una nueva historia vamos a escribir en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Es la experiencia más hermosa que yo he vivido en la vida cristiana. Pueden pasar muchos años, pueden pasar diferentes anécdotas, experiencias en mi vida, pero a mí nunca se me va a olvidar qué es el bautismo y cómo yo fui bautizado y cómo Dios se glorificó en ese bautismo en mi vida. De verdad, lo tengo aquí en mi mente como si hubiera sido ayer. Recuerdo cada cosa, cada palabra, recuerdo cómo fui sumergido en las aguas, recuerdo todo. Es un encuentro que tuve con el Señor y esto me quedó aquí. Yo pienso que al apóstol Pablo le pasó lo mismo. Ese encuentro marcó su vida, cambió su vida en dos, y de ahí en adelante yo pienso que las cosas fueron totalmente diferentes para él. Pero hay algunas personas que no entienden y dicen, bueno, ¿y por qué se bautizan o qué simboliza esto? ¿En el nombre de quién se bautizan, no? ¿Cuántas veces debemos bautizarnos? Muchos lastimosamente
personas han malinterpretado la palabra de Dios y dicen que solamente se bautiza en el nombre de Jesús. Obviamente algunos textos del Nuevo Testamento dicen que se bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados, pero hay que entender el contexto antes de lanzar un juicio del por qué los apóstoles enseñaban de esta manera. La Gran Comisión es un texto que nos da una luz, una iluminación clara acerca del nombre de quien nos bautizamos, ¿verdad? Es importante saber que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo ordena el Señor en Mateo 3:16, en Mateo 28:19, como dice la palabra. Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma, y que se posaba sobre él, y la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad, las tres personas de Dios. Entonces nos bautizamos una sola vez en la vida, a excepción de quienes lo hicieron por desconocimiento en una religión o en una secta, ¿verdad? Usted puede decir: no, la verdad yo me bauticé en una iglesia X, pero no entendía, ya me obligaron, allá me explicaron diferente y pensé que era así. O yo me bauticé cuando tenía 6 meses de nacido, 5 años, 3 años. Lo hicimos con desconocimiento, por ignorancia. Entonces, cuando tomamos la decisión de bautizarnos, que es una sola vez en la vida, es importante hacerlo con el conocimiento pleno de Dios. ¿Cuáles son esos requisitos para bautizarnos? ¿Qué necesito? Usted va a decir: ¿cuáles son? Mire, es un mamotreto así de papeles. No, mentiras. ¿Qué es lo que yo necesito para bautizarme? En primer lugar, mi amado, arrepentirnos. El arrepentimiento es clave para poder bautizarme. Si usted no está arrepentido totalmente, si usted no ha dejado ese mundo pecaminoso atrás y ha tomado la decisión de seguir a Cristo, no puede bautizarse, porque no podemos ser hipócritas con el Señor. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 verso 38: y Pedro les dijo: arrepiéntanse en primer lugar. En segundo lugar, bautícense en el nombre de Cristo para perdón de sus pecados, y así recibirán al Espíritu Santo. Es importante morir a la carne, arrepentirme de todo lo malo que he hecho, para poder entrar a ese verdadero bautismo y tomar el paso de la obediencia a Él. Y en segundo lugar, segundo requisito para poder bautizarse es la obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué nos sirve a nosotros hacer penitencias? ¿De qué nos sirve a nosotros hacer sacrificios si no obedecemos? Dios examina o exalta más los sacrificios, la obediencia que hacemos a Él, que más que un sacrificio que hagamos para Él. Entonces el bautismo es un mandato. Recuerde muy bien, no es si queremos, no es que ay sí tocó, no. El bautismo es un mandamiento de Dios, en el que reconocemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nos comprometemos a seguirle, a obedecerle. En la antigüedad, las personas se bautizaban porque se comprometían con lo que se les había predicado, con lo que se les había enseñado. ¿Qué era el bautismo? A usted le predicaban, le enseñaban la doctrina y las personas decían: yo creo, voy a ser un seguidor. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? Al bautizarse se convertía en un seguidor. Y esto es lo que hacemos. Al bautizarnos, tomamos la decisión de seguir a Cristo. Lo hacemos como en ese sinónimo de obediencia como digo yo, de las personas que amamos en Cristo y que queremos seguirle a Él. Así que es tiempo de que usted tome esa decisión en obediencia, en arrepentimiento, y busque la palabra de Dios para poder bautizarse. Tercer requisito:
no vivir en pecado, ¿no? Reconocer que necesitamos tantas cosas. Lastimosamente, muchos de nosotros todavía tenemos tendencias al pasado y tendencias al pecado. Un pecado de los más comunes que nos impiden bautizarnos es vivir en unión libre. El no estar casados bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de los hombres. El no estar casados es sinónimo de desobediencia, ¿no? Recuerde que usted y yo no podemos vivir en pecado. La palabra de Dios condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio. A esto le llama fornicación. Entonces es importante que usted tome el paso de fe y diga, bueno, yo tengo que dejar mi pecado atrás, así como abandonamos vicios, así como abandonamos nuestra naturaleza pecaminosa, también tenemos que obedecer a Dios en cuanto a su mandamiento, en cuanto a su palabra. Y no puedo vivir en fornicación e ir y bautizarme, porque no estaría representando el morir al pecado, el dejar todo atrás y empezar de cero. Muchas personas para bautizarse se han casado. Muchas personas han tomado esa decisión de decir, bueno, ya no voy a vivir más en unión libre. Estar en unión libre no le agrada al Señor. Recuerde que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado para el Señor. Dice la Biblia en Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, los juzgará el Señor. Así que, mi amado, si usted tal vez está viviendo en unión libre, si usted tal vez dice es que mi esposo no se quiere casar, es que yo le tengo miedo al matrimonio, mi amado, no sabe la bendición que se está perdiendo. El matrimonio es el respaldo de Dios, es la institución sagrada que Dios creó, que Dios estableció. A través del matrimonio muchas personas piensan que se van a amarrar o que va a pasar algo. No, hoy en día la ley, con simplemente un par de años de convivencia, ya lo toma como una unión de hecho marital. Entonces, estar en unión libre o estar casados es exactamente lo mismo para la ley secular, pero no para Dios. Para Dios es necesario tener el sacramento del matrimonio en nuestras vidas. Por eso muchas personas lastimosamente no se bautizan, porque este pecado les frena, porque esta falta de tomar la decisión en seriedad les frena. Entonces, a casarse, mi amado, mi amada. Cuarto requisito para poder bautizarme, hacer el discipulado, bueno, el estudio bíblico, tener conocimiento, tener bases bíblicas para poder tomar la decisión. En esta escuela es importante y determinante. No cualquier persona que diga yo me quiero bautizar, no, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que la iglesia tradicional, que simplemente cogen a los niños y los meten al agua y listo. No, debemos entender que para tomar ese paso de obediencia es necesario capacitarme. Yo he conocido personas que han llevado años en el evangelio y que después de muchos años toman la decisión de bautizarse. Hay personas que todavía no lo entienden, hay personas que todavía no son capaces de entender por qué debo bautizarme, tiene que morir a muchas cosas. Pero mi amado, lo que no entienden es que cuando yo me bautizo, mi vida es transformada, mi vida es cambiada. No tenga miedo a bautizarse, no tenga miedo a decir Señor, me comprometo contigo. No tenga miedo a comprometerse con el Señor. Cuando usted toma ese paso de fe, de obediencia, no sabe cómo su vida va a cambiar, va a experimentar un paso adecuado. Entonces es importante entender que necesitamos hacer un discipulado, necesitamos ser capacitados para poder entender esa fe cristiana. ¿Ven? Tener la edad correcta, quinto paso. No podemos bautizar niños, ¿verdad? A los niños se los presenta, mas no se los bautiza. Como hemos aprendido, el bautismo es un acto de arrepentimiento genuino. Yo le pregunto a un bebé de 6 meses o 1 año, ¿tú sabes quién es Jesucristo? ¿Sabes qué es el bautismo? ¿Sabes por qué te estás bautizando? No va a entenderlo.
No va a entender este niño qué está pasando, por qué lo están mojando, por qué está entrando en el agua. No, tenemos que tener la edad correcta. La edad correcta según las personas que más han entendido, que entienden que una persona desarrolla su personalidad es a partir de los 13 años. A partir de los 13 años entramos a esa preadolescencia donde ya vamos madurando, donde poco a poco el ser humano va entendiendo la naturaleza de la vida. Entonces la edad no es que sea un requisito clave el que tenga que ser a esa edad, pero la edad cercana para poder entender las cosas de Dios y ser personas maduras es alrededor de los 13, 14 años, que a partir de ahí las personas pueden ser bautizadas conforme a la palabra de Dios. Eso es importante. Así que mire los privilegios que tiene una persona que se bautiza. En primer lugar, es parte de la iglesia, de la familia de Dios. Ahora es un miembro más del cuerpo de Cristo. Acuérdese que solamente aquellos que obedecen y que aman al Señor son parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:19. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no son hijos del diablo, ya no son de otro lado. Ahora son y comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Mi amado, ¿qué esperas para ser miembro, para ser parte de la familia de Dios? ¿Qué esperas para ser parte del cuerpo de Cristo? Toma esa decisión de bautizarse, de dar ese paso de fe. En segundo lugar, ese privilegio que tienen los bautizados, recibir el sacramento de la Santa Cena. La semana anterior, hace 2 semanas, tuvimos Santa Cena en nuestra iglesia. Yo observaba las caras de algunos que no se han bautizado con ganas de decir qué lindo, qué hermoso como toman la Santa Cena, qué lindo que se experimenta, qué se debe sentir, qué experimentan esas personas que toman la comunión, la Santa Cena. Es algo maravilloso, es una experiencia muy hermosa. Cada vez que lo hago siento la presencia de Dios en mi vida. Cada vez que compartimos la Santa Cena recuerdo el sacrificio de Jesús, recuerdo su muerte, conmemoramos todo lo que Él hizo por nosotros y somos dignos de tomar la Santa Cena. Mire, entonces es algo que usted va a ser partícipe de esto. Amén. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es un mandamiento que Él nos dejó a través del sacramento de la Santa Cena. Hagan esto en conmemoración mía, en recuerdo mío. Hagan esto para que recuerden el sacrificio que yo hice en la cruz por ustedes. Recordemos que el pan representa su cuerpo molido, quebrantado en la cruz por nuestros pecados, y el vino o zumo de uva representa su sangre derramada por nuestros pecados. No celebremos igual que un rito católico, tal vez con la hostia y todo esto que no hace parte de la escritura, no es un sacrificio de Cristo nuevamente, sino que estamos simbolizando su muerte y resurrección, su muerte y su sangre que nos da vida nueva. Y usted, mi amado, cuando se bautice, puede hacer parte de esta bendición. ¿Qué sigue después del bautismo? Bueno, usted dice, ya me bauticé, después de bautizarme, ¿qué pasa? En primer lugar, somos sellados por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 13, y habiendo creído en Él y bautizados, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el bautismo algo maravilloso nos sucede, ¿no? Y es que se activa en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Es un sello final que nos da nuestras vidas, un sello eterno de que ya somos hijos de Él, que pertenecemos a Él y ya no al mundo. Como quien dice, propiedad de Cristo Jesús. Y nos pone su sello, y eso es una bendición porque ya somos guardados especialmente para Él. En segundo lugar, experimentamos un nuevo nacimiento. Recordemos la historia de Nicodemo, cuando Cristo le hablaba y le decía
bueno, es necesario nacer de nuevo. Él no entendía nacer de nuevo. Un hombre viejo no puede nacer de nuevo. Tendrá que volver a entrar en el vientre de su madre. Y Cristo le dice, es necesario que nazcas de nuevo en agua y en espíritu. En agua y en verdad. Entonces, Jesús le da este maravilloso mensaje a Nicodemo, haciéndole entender que ese nuevo nacimiento es importante en cada persona, que moramos a ese hombre viejo, que muramos a esa naturaleza pecaminosa y que en ese encuentro nuestra alma sea confrontada con esa gran verdad, nacer de nuevo, porque dice la palabra de Dios que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos, no podrá tener ese encuentro personal con el Señor, con nuestro amado Dios. Entonces es importante, mi amado, que usted y yo tengamos ese encuentro personal con el Señor. Usted dirá, pero bueno, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no puedo estar en ese encuentro? Bueno, es un paso de fe que usted y yo debemos tener. Es un paso de fe que usted y yo tenemos que tomar esa decisión para que entremos en ese proceso de transformación en nuestras vidas. Este hombre, Nicodemo, se sentía muy inseguro de su salvación, por su religión, por sus cosas, por su vida, pero Dios es bueno y Él sabe cómo obra y cómo hace las cosas conforme a su voluntad, ¿verdad? Es por eso que nosotros necesitemos y tomemos ese paso de fe, esa bendición de poder decir, bueno, voy a tomar ese paso de fe, voy a tomar la bendición de Dios de decir, bueno, voy a desarrollar mi vida, tener un encuentro personal con Él y lo voy a hacer. ¿Cuántos están dispuestos a tomar esa decisión? ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, yo me quiero bautizar? Pastor, quiero tomar esa decisión. A través de esta clase Dios me habló, a través de esta clase Dios pudo entender que con Cristo todo es posible. Como dice mi hermana Julia González, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, mi hermana Julia, por ese hermoso comentario que ahí nos deja. Recuerde que es importante desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nos bautizamos entendemos la magnitud de por qué Dios nos ha traído a este lugar, de por qué Dios nos tiene con vida acá. La Biblia dice en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí. Mi amado, usted no eligió a Dios. ¿Sabía eso? Usted no dijo, no, acepto a Dios en mi vida, voy a ir a la iglesia. No. Dios nos escogió a cada uno de nosotros en su infinita misericordia, en su infinito amor. ¿Por qué no escogió a mi familiar? ¿Por qué no escogió a mi vecino? ¿Por qué no escogió a mi amigo y me escogió a mí? ¿Se ha preguntado eso usted? Su infinito amor y misericordia hizo que Cristo pusiera los ojos en usted. Mi amado, usted y yo somos privilegiados. Mi amado, usted y yo somos amados. Esto no quiere decir que Dios no ame al resto. Esto quiere decir que la misericordia de Dios hizo que Él me alcanzara a mí primero. Hoy te puedes tal vez desempeñar como docente, tienes profesiones como médico, como ama de casa, trabajador, empleado, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle que ese no es tu verdadero propósito. Tu verdadero propósito no es la carrera que elegiste. Tu verdadero propósito no es el trabajo que desempeñas actualmente. Esa es tu vocación o una labor con la cual ganas tu vida, tu sustento diario. Pero tu verdadero propósito es el llamado santo para el cual Dios te creó. Dios te creó con un propósito, con un llamado específico. Tal vez tú te desempeñes en alguna profesión, pero esa es la labor o la manera en que tú te ganas el dinero. Pero el verdadero propósito en Dios está en testificar el Evangelio, en llevar la palabra, en llevar a Cristo como Él nos cambió nuestra vida. Y en segundo lugar, acercar a los nuestros, a las personas que nos rodean, al Evangelio, a la palabra de Dios, acercar a nuestras familias, a las personas que no conocen a Cristo. Si Dios te escogió a ti en medio de una familia pecaminosa, es porque quiere que tú seas la luz
en medio de esa oscuridad. Si Dios te llamó a ti en medio de un trabajo rodeado de inconversos, de gente que le gusta el alcohol, el sexo, las drogas, es porque Dios te llamó a hacer luz en ese lugar. Si Dios te llamó a ti en medio de una universidad, en medio de un colegio, en medio de tu trabajo, en medio de personas llenas de pecado, Dios te escogió a ti como ese libertador, así como Moisés. Moisés no quería ser el libertador y Dios le afirmó y Dios le dio su promesa y Dios le dio su palabra. Mi amado, usted es un Moisés llamado a libertar el pueblo que Dios le ha entregado, el pueblo que Dios le ha dado en sus manos. ¿Cuál es ese pueblo? Mire alrededor, su familia, su casa, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. Usted y yo somos llamados en un propósito divino. Utilice su profesión para desarrollar ese proceso divino. Utilice su negocio para desarrollar ese propósito divino. Utilice lo que Dios le ha dado para que usted desarrolle ese propósito que Dios depositó en usted. No diga, es que yo en mi trabajo no tengo tiempo de predicar. Claro que todos tenemos tiempo de predicar. Todo trabajo está rodeado de personas. Todo trabajo está rodeado de gente. Todo negocio llegan personas. Entonces usted utilice lo que Dios le ha dado para hacer luz en medio de las tinieblas. Testificar acerca de Cristo, de cómo Él cambió nuestras vidas. En tercer lugar, somos llamados a servirle a Dios. Todos. No solamente uno, no, eso es solo para los pastores, para los líderes allá que prediquen, que sirvan. Yo no sirvo para eso. No, servir en la iglesia, servir en los altares familiares, servir de bendición para otras personas, es lo que debemos seguir capacitándonos y estudiando. No se quede solamente con el discipulado, mi amado. Hay muchas personas que estudian un discipulado y hasta ahí llegan. No siguen preparándose, no siguen capacitándose para el Señor. Ahí se trunca su propósito, ahí se trunca su llamado. Usted dice, no, yo ya con el discipulado tengo, y muchas personas llegan hasta ahí. Usted tiene que continuar la escala, tiene que continuar la enseñanza bíblica, no se quede estancado. Diga, bueno, después del discipulado, ¿qué hay? Yo quiero aprender a servir, ¿qué tengo que hacer? Pues se inscribe a la clase de diaconado, se inscribe a la clase de servicio, se inscribe para ser maestro de niños, se inscribe para ser un líder, se inscribe para capacitarse, para aprender más, pero usted se queda ahí. No, mi amado, usted y yo somos llamados en un propósito de Dios para servirle al Señor. Tal vez usted no cambie de profesión nunca, tal vez usted toda su vida sea un mecánico, tal vez usted toda su vida sea un médico, tal vez toda su vida usted tenga que atender su negocio. Eso es normal, de algo tenemos que vivir, pero toda su vida tendrá que llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo hacerlo si no aprendo? ¿Cómo hacerlo si no me capacito? ¿Cómo hacerlo si no estudio la palabra de Dios? Tenemos que continuar nuestro aprendizaje bíblico. ¿Cuántos hemos aprendido esta mañana de su palabra? ¿Cuántos hemos aprendido que es importante el bautismo, tener un encuentro sobrenatural con nuestro amado Dios? Es importante que usted y yo tengamos un encuentro sobrenatural con Dios. Que tome ese paso de fe, que tome ese paso de bendición. Recuerde que algo poderoso sucede cuando decidimos entrar a las aguas. Cuando entramos y tomamos ese paso de fe, mire, esa naturaleza pecaminosa queda atrás y ya no se me hace tan difícil vencer el pecado y ya no se me hace tan difícil vencer las tentaciones, la dificultad. ¿Sabe? Cuando yo tomo la decisión de entrar al agua, Dios nos restaura, Dios nos reedifica. Toda esa enfermedad queda atrás, toda esa mundanalidad, la carne muere y queda atrás. Un hombre llamado Naamán, dice la palabra, que se enojó mucho porque estaba enfermo de lepra. Este hombre con lepra en su cuerpo, lleno de enfermedad, y Dios le dice a través de su profeta Eliseo, tienes que meterte al río 7 veces, entrar y salir, entrar y salir. Ahí nos da una enseñanza. Este hombre obedeció a Dios, Dios lo sana de esa lepra. La lepra es sinónimo de pecado, de enfermedad, de muerte. Naamán fue y se metió 7 veces al río Jordán, y como el profeta Eliseo le había dicho, su piel fue limpia, su lepra se fue de su cuerpo.
¿Sabe? La lepra es sinónimo de pecado, de muerte, de enfermedad. Cuando usted entra a las aguas, en ese paso de obediencia, el pecado y la muerte han quedado atrás. Y hoy hemos nacido de nuevo para llevar el Evangelio, para llevar la palabra, para vivir una vida plena conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nunca es tarde para tomar esa decisión de ir a las aguas. Y usted, mi amado, que tal vez dice, la verdad, mi relación con Dios ha sido enfriada, me siento alejado de Dios, siento en mi vida que ha cambiado. Claro que es importante que vaya de nuevo a ese encuentro, que tenga otra vez ese encuentro, que experimente a la presencia de Dios en ese encuentro con el Señor y pueda renovar su relación con Dios, restablecer esos votos por los cuales usted decidió un día bautizarse. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Espero que usted haya aprendido, espero que usted haya sido edificado con esta enseñanza. Espero que usted encuentre tiempo para Dios, para su vida. Recuerde que es importante que usted tenga ese encuentro con el Señor, que tenga esa palabra en sus vidas, en su corazón. Aquí con esto hemos terminado nuestra última lección. Gracias a Dios porque hoy culminamos nuestro discipulado. Esta es nuestra última clase. Espero que usted haya sido bendecido con todo este proceso. Tal vez usted me está viendo por primera vez y está diciendo, no, yo me perdí todas esas clases. Bueno, mi pastora dejó un comentario ahí en el que si necesita que lo pongamos a nivel, si necesita que lo pongamos a tiempo, entonces podemos hacerle un reentrenamiento, como se puede decir ahí, y lo colocamos a nivel para que usted pueda asistir a ese encuentro, para que usted se pueda bautizar y pueda tomar la decisión de servir al Señor. Mis amados, no queda más que despedirme de ustedes, darle gracias a todas esas personitas que nos acompañaron durante estos 10 miércoles que tuvimos, o casi 15 miércoles, alrededor de 10 a 15 miércoles, en el que pudimos aprender, pudimos experimentar muchas cosas. Es tiempo de que podamos entender que necesitamos un encuentro con Dios, que necesitamos la palabra de Dios, y que esto no solamente una clase, un curso de discipulado más, una enseñanza más, no, que esto sea algo para tomar una decisión, para de verdad entrar en esa relación, entrar en esa presencia de Dios. Esperamos muy pronto volver a retomar un discipulado nuevo, una enseñanza bíblica nueva. No se desanime, continúe con las clases bíblicas, continúe con la enseñanza bíblica. No se quede solamente con el bautismo, no se quede solamente ahí. Tome la decisión de continuar, de seguir siendo de bendición. Y va a ver cómo Dios experimenta cambios en su vida, va a ver cómo Dios les bendice, va a ver cómo Dios les restaura, le levanta, y va a ver cómo Dios empieza a transformar su vida. Muchas gracias de verdad, y a las hermanitas que nos dejan su mensaje. Mi hermana Jennifer, la queremos mucho en el Señor. Mi hermana Franci Solarte, Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Hemos estado orando mucho por usted, de verdad, por su vida. Mi hermanita Adriana Gómez, Dios me la bendiga, Dios tiene promesas con usted. Mi hermana Fanny Luna, gracias también por acompañarnos. Gracias, mi hermana Janet, porque usted es de mucha bendición. Gloria a Dios por su vida, por su familia. Gracias porque usted es una mujer de liderazgo y que es llamada a grandes cosas. Mi hermanita Mari Kundar, qué bendición. Gloria a Dios también por su vida, la bendigo. De verdad quisiera saludarlos y saludarlas a todas y a todos, pero por cuestión de tiempo es un poco difícil y es imposible. Espero, mi amado, que usted retome en su discipulado. Si le hizo falta alguna clase, vaya a nuestra página, en las redes sociales. También puede ir a mi página en YouTube. Tengo una página ahí en YouTube que usted puede buscar todas estas enseñanzas bíblicas. Están plasmadas ahí en orden, una por una, para que usted pueda retomar algún tema que quedó pendiente. No siendo más, me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y hagamos una oración para culminar esta hermosa enseñanza en el día de hoy. Padre hermoso, amado Señor, te damos gracias porque permitiste
culminar esta enseñanza con nuestro discipulado, Señor. Gracias porque me diste el tiempo, me diste las formas, me diste las capacidades, nos diste a cada uno de nosotros las energías, el tiempo y la dedicación para poder culminar esta clase, esta enseñanza, Señor. Ahora que he terminado mi discipulado, ahora, Señor, que he entendido, Dios, todas estas verdades que me diste a través de tu palabra, ahora, Señor, que he entendido el por qué debo bautizarme, la importancia del morir al viejo hombre, la importancia de dejar mi naturaleza pecaminosa atrás, Señor, puedo entender, amado Dios, que necesito bautizarme, que debo dar ese paso de obediencia a ti, que debo tener ese encuentro sobrenatural contigo, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por darme esta capacitación, esta enseñanza. Ayuda a los hermanos que tal vez tienen dudas a través del bautismo. Ayuda a los hermanos que tal vez tienen temor de casarse, de vivir ya no en pecado, sino en amor hacia ti, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y bendice a cada uno de los hermanos que tienen miedo de abandonar ese mundo pecaminoso, Señor, para entregar y dar este paso de obediencia a ti, Señor. Afírmales, restáurale, Señor, porque lo que viene de aquí en adelante son bendiciones en una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Amén, amén y amén. Mis amados, que Dios me les continúe bendiciendo. Nos estamos viendo en el camino, los esperamos en la iglesia. Esperamos que usted diga: pastor, yo me quiero bautizar, ¿qué tengo que hacer? Pues déjenos sus datos ahí, por favor, en los comentarios. En la iglesia nos puede visitar de manera personal, decir: yo quiero ir, yo quiero bautizarme, necesito inscribirme al encuentro. Inscríbase, porque muy pronto vamos a tener un encuentro. Ya casi estamos cuadrando fechas para que usted pueda tomar la decisión de ir a las aguas, mi amado. Que Dios me los bendiga mucho y recuerde lo que siempre le digo: si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga, mi amado.